Alumno Jenny Valdicera, sección Sayada, materia de Derecho Tributario, profesor Jaime Torrealba. En este video les vengo a hacer la exposición sobre la relación jurídica tributaria, la obligación tributaria y la determinación de la obligación tributaria. Me gustaría comenzar diciendo que la relación jurídica tributaria es importante porque nos va a ayudar a comprender el fenómeno tributario. Algunos diccionarios se confunden entre lo que es la relación jurídica tributaria y la obligación tributaria. Tenemos al autor Giuliani von Roux, que nos especifica que es aquella relación integrada por correlativos de derecho, obligaciones derivados del ejercicio del poder tributario que enlazan al ente público o fisco y a los contribuyentes o terceros. ¿Qué podemos decir de esto? De esto podemos decir que es una relación entre el Estado y los particulares, el cual se derivan obligaciones que tienen que satisfacerse esas pretensiones establecidas en la ley, que vendría siendo el Código Orgánico Tributario. En esto podemos decir también que existen tres teorías para que podamos entender la naturaleza jurídica de la relación jurídica tributaria, que es la relación jurídica obligacional contractual, que es la que nos explica que existen derechos y obligaciones, tanto para el Estado como para el particular, pero acá no hay reciprocidad en la obligación, por lo menos en forma directa. Tenemos la relación jurídica obligacional de poder, la cual es una teoría alemana, en la que se dice que la supremacía del Estado frente a los individuos es ineludible. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el Estado pone sus prioridades por encima de las del pueblo. Y la que es más aceptada a nivel Latinoamérica, Venezuela, es la relación jurídica obligacional, en la cual en toda la relación se interviene una persona que es el contribuyente. Siempre será una relación personal, aunque la relación se origina por un derecho real. Todos los impuestos reales o personas desde el punto de vista jurídico son obligaciones, donde existe una persona que debe pagar el impuesto y otra con una pretensión fiscal correspondiente. De esta relación tributaria surgen poderes, derechos y obligaciones, ya que nace con motivo de un hecho fáctico o económico que se establece entre el Estado y el contribuyente. Tenemos que el objeto de la relación jurídica tributaria es la obligación tributaria. Ahora, ¿qué es la obligación tributaria? La obligación tributaria, según el Código Orgánico Tributario en su artículo 13, nos dice que la obligación tributaria surge entre el Estado en las distintas exposiciones de poder público y los sujetos pasivos en cuanto ocurre el presupuesto de hechos previstos en la ley constituyen un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. Tenemos también lo que nos dice el autor Giuliani von Roux, que es un vínculo personal entre el Estado y los contribuyentes en donde existe una prestación de dar sumas de dinero o cantidades de cosas, y que tiene su única fuente en la ley. Nace al producir la situación del hecho al cual se vincula a la ley, generando el establecimiento de un gravamen, y presenta características específicas que permiten calificar de autónoma por corresponder a fenómenos propios y exclusivos del derecho financiero. Tenemos que, ¿cuál es la fuente de las obligaciones tributarias? La fuente de la obligación tributaria es la ley. Y la ley es la única que puede crear obligaciones tributarias. Las características son que es un vínculo personal de derecho entre el Estado y los sujetos pasivos, los cuales deben ejecutar una prestación. Es de naturaleza pecuniaria, ya que surge de la prestación de dar cantidades de dinero. Tiene su fuente en la ley, es decir, que no valen convenios o voluntades de los particulares. Esto está estipulado en el artículo 14 del Código Orgánico Tributario. Nace al producirse la situación de hecho, la cual se vincula a la ley y surge el gravamen, y es autónoma ya que tiene ciertas características que permiten calificarla así, frente al derecho privado y otras instituciones de derecho público. Su nacimiento y validez es si se cumplen dos supuestos. El primer supuesto, que exista una norma legal que la consagre y que se materialice el hecho imponible tipificado en esa ley. Los convenios, como les dije anteriormente en el artículo 14, dice textualmente:
No son oponibles al fisco los convenios celebrados entre los particulares en esta materia, salvo que lo autorice la ley. Un ejemplo de esto: yo no puedo hacer un trato con otro individuo y decirle yo voy a pagar sus impuestos a ese contribuyente. Tiene que ser ese contribuyente, es una relación personal. La validez de la obligación tributaria no será afectada por circunstancias relativas a los actos grabados o por naturaleza del objeto perseguido, ni por los efectos de los hechos o actos grabados tengan otras ramas jurídicas siempre que se hubiesen producido los resultados que constituye el presupuesto de hechos de la obligación. Esto está estipulado en el artículo 15 del Código Orgánico Tributario. La calificación y el desconocimiento de las situaciones jurídicas está estipulado en el artículo 16 del Código Orgánico Tributario, el cual cita: cuando la norma relativa al hecho imponible se refiere a situaciones definidas por otras ramas jurídicas, sin remitirse o apartarse expresamente de ellas, al intérprete puede asignarle el significado que más se adapte a la realidad considerada por la ley a crear el tributo. Al calificar los actos o situaciones que configuren los hechos imponibles, la Administración Tributaria, conforme al procedimiento de fiscalización y determinación previstos en este código, podrá desconocer la constitución de sociedades, la celebración de contratos y en general la adopción de formas y procedimientos jurídicos cuando estos sean manifiestamente inapropiados a la realidad económica perseguida por los contribuyentes y ello se traduzca en una disminución de la cuantía de las obligaciones tributarias. En su párrafo 1 dice que las decisiones de que la Administración Tributaria adopte conforme a esta disposición solo tendrán aplicaciones tributarias y en nada afectará las relaciones jurídicas privadas de las partes intervinientes o de terceros distintos del fisco. Esto nos quiere decir que en cuanto a la calificación de la imposición de un gravamen tributario, puede esta ley disolver sociedades mercantiles para hacer cumplir esta falta. La aplicación supletoria, en su artículo 17, nos dice que todo lo no previsto en este título, la obligación tributaria se regirá por el derecho común en cuanto sea aplicable. Los elementos de la obligación tributaria están sujetos, o sea, aquí es donde vemos los sujetos de la obligación tributaria, que está el sujeto activo en el Código Orgánico Tributario. Le conseguimos el artículo 18, que dice que es el ente público acreedor del tributo, fisco nacional, estatal y municipal, CENIAT, SSO o INSE, que en igualdad de partes ante la ley es una de las conquistas del derecho tributario moderno que el Código Orgánico Tributario desarrolla en todo su articulado. La relación tributaria es una relación jurídica equitativa y no de poder, en lo que el Estado se entiende con un acreedor particular, salvo a lo referente a los privilegios de crédito fiscal. El contribuyente tiene similares defensas a las de un deudor privado, y también está que uno de los sujetos activos es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que ella otorga a los poderes públicos nacionales, estatales y municipales competencia para efectuar la organización, recaudación y control de los tributos que por la ley les corresponda. El artículo 18 del Código Orgánico Tributario nos dice que el sujeto activo de la obligación tributaria es el ente público acreedor del tributo. El sujeto pasivo, en el artículo 19 del Código Orgánico Tributario, nos dice que el sujeto pasivo es el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable. Del otro lado de la obligación tributaria, esta persona obligada a su cumplimiento que toma el carácter de deudor y que recibe el nombre de sujeto pasivo. En el caso del tributo, el sujeto pasivo es el mismo generador del hecho imponible o el gravable, por cuyas circunstancias recibe el nombre de responsable. La solidaridad sale en el Código Orgánico Tributario del artículo 20 al artículo 21, que dice: son solidarios pasivos por la obligación tributaria aquellas personas respecto de las cuales se verifique el hecho imponible
En los demás casos, ella debe ser expresamente establecida por la ley. Los efectos excepcionales son los mismos establecidos en el Código Civil, salvo estos. Si uno de los obligados cumple con su deber formal, ello no libera a los demás en el caso de que la ley o el reglamento exigiera el cumplimiento de cada uno de los obligados. La remisión o exoneración libera a todos los deudores, salvo que ello haya sido concebido individualmente al sujeto activo. Y no es válida la renuncia a la solidaridad, la interrupción a la prescripción en contra de uno de los deudores. Es oponible a los demás. Los contribuyentes. ¿Cuál es el concepto de un contribuyente? Son los sujetos pasivos sobre los cuales se verifica el hecho, imponible a la obligación tributaria. Dicha condición puede recaer en las personas naturales, aun siendo menor de 18 años, personas jurídicas y demás entes colectivos sujetos a derecho, entidades y colectividades, o sea, unidad económica con patrimonio propio, autonomía funcional. ¿A qué están obligados los contribuyentes? Según el Código Orgánico Tributario en su artículo 23, están obligados al pago de los tributos y al cumplimiento de los deberes formales impuestos en el Código o por las normas tributarias especiales. Contribuyentes fallecidos vendrían siendo sucesores. El Código Orgánico Tributario en su artículo 24 nos dice que el sucesor a título universal asume los derechos y obligaciones del contribuyente fallecido, salvo al aceptar herencia o beneficio de inventarios. Los derechos del contribuyente fallecido transmitidos al legatario serán ejercidos por éste. Fusión de sociedades en el mismo artículo. La sociedad que subsista de la fusión asumirá cualquier beneficio o responsabilidad de carácter tributario que corresponda a las sociedades fusionadas. Los responsables, según el Código Orgánico Tributario, artículo 25, son los sujetos pasivos que, sin tener el carácter de contribuyentes, deben, por disposición legal, cumplir obligaciones atribuidas a estos. El derecho de reclamo, en el artículo 26 del COT, dice que es el responsable del hecho, es el que tiene el derecho de reclamar el reintegro de las cantidades que hubiera pagado por él. Responsables directos, según el artículo 27, son responsables directos en calidad de agentes de retención o percepción las personas designadas por la ley o por la administración previa autorización legal que por sus funciones públicas o por razón de actividades privadas intervengan en actos u operaciones en las cuales deban efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente. Los privados no tendrán carácter de funcionario público. El agente es el único responsable ante el fisco por el importe retenido o percibido. De no practicarla, responderá solidariamente con el contribuyente. Los efectos jurídicos sobre los egresos y gastos, según el artículo 27 del Código Orgánico Tributario, el párrafo 1, se consideran como no efectuados los egresos y gastos objeto de retención cuando el pagador de los mismos no haya retenido y enterado el impuesto, salvo que demuestre haber efectuado efectivamente la erogación de que se trate. Los entes de carácter público, según el párrafo 2 del mismo artículo, las entidades de carácter público que revistan forma pública o privada serán responsables de los tributos dejados de retener o percibir o enterar sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa que recaiga sobre la persona natural encargada de efectuar la misma. ¿Cuáles son los responsables solidarios? En el artículo 28 nos explican que son responsables solidarios por los tributos, multas y accesorios derivados de los bienes que administren, reciban o dispongan los padres, los tutores y los curadores de los incapaces, los directores, gerentes o representantes de las personas jurídicas y demás entes colectivos con personalidad reconocida, los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de entes colectivos o unidades económicas que carezcan de personalidad jurídica, los mandatarios respecto de los bienes que administren o dispongan los síndicos o liquidadores de las quiebras o los liquidadores de las sociedades, y los administradores judiciales y particulares de las sucesiones, los inventadores de sociedad y asociaciones, los socios o accionistas de las sociedades líquidas,
los demás que conformen las leyes así sean calificados. Párrafo primero. La responsabilidad establecida en este artículo se limitará al valor de los bienes que reciban, administren o dispongan. El párrafo segundo dice que subsistirá la responsabilidad que se refiere a este artículo respecto a los actos que se hubieran ejecutado durante la vigencia de la representación o del poder de administración o disposición, aun cuando haya cesado la representación o se haya extinguido el poder de administración o disposición. En nuestro artículo 29 también nos dice que son responsables solidarios los adquirientes de fondos de comercio, así como los adquirientes del activo o del pasivo de empresas o entes colectivos con personalidad jurídica o sin ella. La responsabilidad establecida en este artículo estará limitada al valor de los bienes que se adquieran o menos que los adquirientes hubiesen actuado con dolo o culpa grave. ¿Esto qué nos quiere decir? Que los responsables solidarios son aquellos que adquieran cualquiera de los bienes que esté infringiendo o cometiendo un hecho gravable hacia el fisco. El domicilio de los tributarios se difiere con el Código Civil. En el Código Civil, en el artículo 27 y 28 nos dice, ¿qué nos dice? Que el domicilio es el último en el que se haya registrado, conocido o haya vivido la persona. No, en las normas tributarias el ámbito espacial es sometido a la potestad de los órganos competentes para crearlas. El territorio nacional es el de los estados, el de los municipios, pero se consagra el principio de extraterritorialidad de las leyes tributarias, pues se puede gravar hechos ocurridos fuera del territorio nacional, cuando el contribuyente tenga nacionalidad venezolana y esté domiciliado en el país o posea establecimientos pertenecientes o bases fijas en Venezuela. Las normas tributarias permiten gravar hechos imponibles ocurridos total o parcialmente fuera del territorio nacional, con lo que se abandona el principio de territorialidad que se había seguido en épocas anteriores. En otras razones es importante establecer el domicilio de los sujetos pasivos de impuestos. Uno es, a los efectos tributarios, la ley presume domiciliados en Venezuela a las personas naturales o nacionales o no, que se hayan, personas naturales, nacionales o no, que hayan permanecido en el país por un periodo continuo o discontinuo de no más de 183 días, en un año calendario o en el año inmediatamente al anterior al del ejercicio al cual corresponda determinar el tributo. Las personas naturales que se hayan establecido su residencia o lugar en la habitación del país, salvo que en el año calendario permanezcan en otro país por un periodo continuo de 183 días, y acrediten haber adquirido residencia por efectos fiscales en ese otro país. Los venezolanos que desempeñen en el exterior funciones de representación, cargos oficiales de la República o de los estados, de los municipios o de las entidades funcionalmente descentralizadas y que perciban remuneración de cualquiera uno de estos entes públicos. Y a las personas jurídicas constituidas en el país o que se hayan domiciliado en él conforme a la ley, según el artículo 30 del Código Orgánico Tributario. Cuando las leyes tributarias establecen en el país disposiciones relativas a la residencia de los contribuyentes o responsables, se entiende como tal el domicilio determinado en forma antes vista según el artículo 8, párrafo 30, vistas según el artículo 30 en el primer párrafo del Código Orgánico Tributario. Los extranjeros o personas naturales perderán su condición de domicilio en el país siempre y cuando concurran las siguientes circunstancias: cuando su permanencia en el territorio nacional fuese inferior a 183 días, por un periodo continuo o discontinuo, y acrediten haber adquirido residencia de efectos fiscales fuera del territorio nacional. En este caso deberán demostrarla ante la administración tributaria. La segunda es a los efectos tributarios y a los de la práctica de las actuaciones de la administración tributaria. Se tiene como domicilio de las personas naturales en Venezuela el lugar donde se desarrollan sus lugares civiles y comerciales en los casos que tengan actividades civiles y comerciales en más de un sitio. También el lugar de su residencia para quienes desarrollen tareas exclusivamente bajo relación de dependencia, no tengan actividad comercial o civil como independiente, o de tenerla no fuera conocido el lugar de este desarrollo. Asimismo, sin perjuicio en lo previsto en el artículo 31, 32 y 33 del Código, la Administración Tributaria Nacional tiene la facultad de designar un domicilio especial
electrónico, es decir, mecanismo tecnológico seguro que sirva de buzón de envío de actos administrativos a un grupo contribuyente o responsables de similares características cuando por razones de eficacia y costo operativo así lo justifiquen, según el artículo 34 del Código Orgánico Tributario. Y tenemos que, si la omisión de esta información sobre los dos primeros particulares ocasiona los efectos jurídicos tributarios que se consideren válidos a los datos anteriores, los cambios dejados de informar, según el artículo 35, si esto pasa, es penado. En las notificaciones, son del artículo 161 al 168 del Código Orgánico Tributario, que es el concepto de una notificación, un requisito necesario para la eficacia de los actos emanados de la Administración Tributaria cuando estos produzcan efectos individuales. La notificación es el acto de dar a conocer a los interesados la resolución de la recaída de un trámite o en un asunto judicial. Formas de practicar la notificación: está la personal, la constancia por escrita, la correspondencia postal. ¿Cuál es la personal? Se dirige el día que se efectúe dicha actuación, sustituirá su efecto a partir del día hábil siguiente a que sea practicada. La constancia escrita es entregada por cualquier funcionario al domicilio del contribuyente o responsable. Esta notificación se hará a personas adultas que habiten o trabajen en dicho domicilio. Correspondencia postal es mediante correo público o privado por sistema de comunicación telegráfico, electrónico, y estos dos últimos deben ser convenidos por la Administración Tributaria. En caso de negativa a firmar el acto, se puede proceder según dos formas. El funcionario, en presencia de un fiscal del Ministerio Público, levantará un acta para lograr su eficacia, y cuando se deban practicar más notificaciones, se practicarán en días y horas hábiles. En caso de no poder practicar las notificaciones, se practicarán mediante la publicación de un aviso, contenido expresado en esta norma, en uno de los diarios de mayor circulación de la capital o de la ciudad sede de la Administración Tributaria que haya emitido el acto, debiéndose incorporar al expediente respectivo. Sustituirá su efecto después del quinto día hábil siguiente de verificada los efectos jurídicos del incumplimiento de los trámites de la realización de la notificación. No surten efectos sino a partir del momento en que se hubiera efectuado debidamente o de la forma tácita. La notificación de directivos: el gerente, director o administrador, cualquier tipo de firma personal, sociedad civil o mercantil, o el presidente de las asociaciones, corporaciones o fundaciones, y en el general los representantes de derecho público o privado se entenderán facultados para ser notificados en nombre de esas entidades, no obstante cualquier limitación establecida en los estatutos o actas constitutivas. Las notificaciones a entidades y colectivas constituyen una entidad económica, dispongan de patrimonio propio y tengan autonomía funcional. Ahora, hablándoles de la determinación de la obligación tributaria, esta consiste en el acto o conjunto de actos emanados de la Administración Tributaria, de los particulares o de ambos coordinadamente destinados a establecer en cada caso particular la configuración del presupuesto de hecho a la medida de lo imponible y el alcance de la obligación. Por la determinación de la obligación tributaria, el Estado provee la ejecución efectiva de su pretensión. Otros autores lo definen también como que es el procedimiento mediante el cual se precisa la existencia de la obligación tributaria, en el caso concreto, quién es el obligado y el monto a pagar. La ley establece en forma general las circunstancias del presupuesto hecho de cuya producción deriva la sujeción al tributo. Este mandato indeterminado tiene su secuencia en una operación posterior, mediante la cual la norma de la ley se particulariza, se individualiza y se adapta a la situación de cada persona que pueda hallarse incluida en la hipótesis de incidencia tributaria. Se puede decir entonces que la determinación de la obligación tributaria es el procedimiento mediante el cual el deudor tributario verifica la realización del hecho generador de la obligación tributaria, señala la base imponible y la cuantía del tributo, destinándose a establecer la configuración del presupuesto de hecho, la medida del imponible, el alcance de la obligación. La determinación de la obligación tributaria también tiene por finalidad establecer la deuda líquida exigible, consecuencia de la realización del hecho imponible. En el artículo 127 del Código Orgánico Tributario establece
La administración tributaria dispondrá de amplias facultades de fiscalizaciones y determinaciones para comprobar y exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias, pudiendo especialmente practicar fiscalizaciones, las cuales se autorizan a través de providencias administrativas. Dichas fiscalizaciones podrán efectuarse de manera general sobre uno o varios periodos fiscales o de manera selectiva sobre uno de varios elementos de la base imponible. También se le permite realizar fiscalizaciones en sus propias oficinas a través del control de las declaraciones presentadas por los contribuyentes y responsables conforme al procedimiento previsto en este código, tomando en consideración la información suministrada por proveedores, compradores, prestadores o receptores de servicios y en general cualquier tercero cuya actividad se relacione con la del contribuyente o responsable sujeto a la fiscalización. 3. Exigir al contribuyente responsables o terceros la exhibición de su contabilidad y demás documentos relacionados con su actividad, así como que proporcione los datos e informaciones que se le requieran con carácter individual general. 4. Requerir a contribuyentes, responsables y terceros para que comparezcan ante sus oficinas a dar contestación a las preguntas que se les formulen o a reconocer firmas, documentos o bienes. Así tenemos 15 numerales que tiene la administración, según el Código Orgánico Tributario, para fiscalizar este procedimiento. También podemos decir que en materia tributaria es la acción o efecto de fiscalizar, inspeccionar, constituye la fase o etapa inicial del procedimiento administrativo de determinación. En este sentido se conocen dos clases de determinación de la obligación tributaria, a saber, que es la autodeterminación, que es el acto mediante el cual el propio sujeto pasivo, por medio del documento denominado planilla de liquidación, determina y cuantifica la obligación tributaria. Y está la determinación de oficio, que es cuando el acto administrativo mediante al cual el sujeto activo, o sea el Estado, procede a determinar y a cuantificar la obligación tributaria. Esto está estipulado en el 130 del Código Orgánico Tributario. El 131 nos establece dos sistemas para la determinación de oficio por parte de la Administración Tributaria. Uno es sobre base cierta, con apoyo en todos los elementos que permitan conocer en forma directa los hechos imponibles, y sobre una base presuntiva, en mérito de los elementos de hechos y circunstancias por las que se vinculen o haya una conexión con el hecho imponible que permitan determinar la existencia y cuantía de la obligación tributaria. Visto estos dos sistemas, podemos decir que se entiende que por determinación de la obligación tributaria sobre base cierta, cuando con el apoyo de los elementos que permitan conocer en forma directa los hechos generadores del tributo, entre estos elementos ciertos y directos, encontramos los respectivos montos a las partidas de ingresos brutos, a los ingresos brutos del contribuyente, de costos y los gastos que conforman la materia gravable, para poder determinar la base imponible, a diferencia de la determinación de la obligación sobre base presuntiva, cuando se determina a través de hechos o circunstancias por vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación. En el artículo 132 nos estipula que la Administración Tributaria podrá determinar los tributos sobre base presuntiva cuando los contribuyentes o responsables se opongan o obstaculicen los accesos a los locales, lleven dos o más sistemas de contabilidad con distintos contenidos, no presten los libros y registros de contabilidad, ocurra alguna de las siguientes irregularidades, que viene siendo omisión al registro de compras, gastos o servicios que no cuenten con los soportes respectivos, omisión o alteración en los registros, no cumplan con las obligaciones sobre valoración de inventario, y también está que se adviertan otras irregularidades que imposibiliten el conocimiento de ciertas operaciones. Agotados todos los medios indicados anteriormente, la Administración Tributaria podrá proceder a la determinación de base presuntiva del tributo correspondiente, aplicado por ello los estándares de que disponga derivados de los estudios estadísticos o económicos efectuados por contribuyentes o responsables que realicen actividades similares o conexas a la de los contribuyentes o responsables examinados. Según ciertas legislaciones, las discrepancias que pueden suscitarse entre los fiscos y los contribuyentes acerca del monto de la obligación tributaria pueden resolverse por acuerdo entre ambos, que se formaliza por escrito mediante un documento que suscriben las partes
y en este acto se denomina concordato tributario, por supuesto, el que primitivamente fue considerado por la jurisprudencia y por una parte de la doctrina como una verdadera transacción de características no análogas, sino idéntica a la transacción del derecho privado, es decir, un contrato en el cual las partes intervienen, se hacen mutuas concesiones. Sin embargo, la naturaleza de la actividad financiera tributaria del Estado y el poder del imperio ejercitado impiden hablar de un contrato de tipo privado. La recaudación y la percepción del tributo. Como manifestación de la actividad administrativa dirigida a la aplicación de los tributos, la recaudación queda comprendida dentro del marco de derecho tributario formal, el cual consiste en el ejercicio de la función administrativa conducente a la realización de los créditos tributarios y demás de derechos públicos. La recaudación es un procedimiento de hacer efectivo el pago de las sumas de dinero de liquidaciones tributarias, ya sean provisionales o definitivas, bajo la denominación de sistemas recaudatorios. Se designan las diversas modalidades de organización jurídica del servicio de percepción de tributos. Estos sistemas pueden ser muy diversos, interviniendo en su configuración una pluralidad de factores, entre los que se destaca sobre todo el grado de desarrollo de la administración pública. En términos generales son dos los sistemas que pueden distinguirse. El Estado se ocupa directamente de la recaudación, o el Estado confía ese cometido en una persona extraña a la organización administrativa y él realiza el cobro del tributo. Exenciones y exoneraciones tributarias. Estas figuras son conocidas como beneficios fiscales o incentivos fiscales. Estos beneficios se concentran en hechos que naturalizan las consecuencias jurídicas de la obligación tributaria o simplemente no dejan que nazca dicha obligación. Algunos dicen que estos incentivos son límites al principio de generalidad tributaria, y podemos decir que la exención se señala que es el polo negativo del hecho imponible. Es definido como la situación jurídica que se origina constitucionalmente o legal en que se encuentra un grupo de sujetos que aun dándose respeto de ellos los supuestos fácticos, querían nacer las obligaciones tributarias, los mismos no les sean imputables. De esta forma no nace o no se le genera el tributo. Y la exoneración es la dispensa legal de la obligación tributaria, que se trata de hechos que en principio estaban comprometidos a la definición de un hecho generador de la obligación tributaria, pero a las cuales la ley, por razones de política fiscal, excluye de la misma, siendo una excepción a la norma. Habiendo incidencia, debe exigirse el pago del tributo. El Código Orgánico Tributario dice que el máximo plazo de duración para conceder exoneraciones al establecer el Ejecutivo en el decreto correspondiente. Sin embargo, si no lo estipula la exoneración, será de 5 años prorrogable o renovable por 5 años más o por el lapso que se señale en la norma, el artículo 75 del Código Orgánico Tributario. Y la interpretación de las disposiciones que establezcan la exoneración deben ser estrictas, restrictivas. Ya es indudable que es un sistema que implica limitaciones a los principios de igualdad y generalidad de los tributos. En esto terminamos la exposición. Espero que haya gustado. Muchas gracias por su consideración y hasta luego.